Entonces, la semana pasada estábamos hablando de una función y decíamos, por ejemplo, que una función ya la puedo representar en un diagrama sagital. Recuerde, diagrama sagital. Y voy a decir que tengo un conjunto que se llama para mí el conjunto A, expresado por los números 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y que tengo un conjunto B expresado por A, B y C, por decir alguna cosa. Entonces yo digo el conjunto A viene siendo el conjunto de partida y este B el conjunto de llegada, y voy de A hacia B y quiero saber si lo que voy a representar acá se refiere a un conjunto. ¿De acuerdo? Voy a revisar. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Por ejemplo, acá tengo mis elementos 1, 2, 3 y 4. Y acá tengo los elementos de llegada A, B y C. Y voy a decir que entre ellos se va a hacer una relación, por ejemplo, del 1 con el A, del 2 con el B, del 3 con el C y del 4 con el C. Entonces viene la pregunta, ¿ahí ese gráfico me está determinando una función? No, no es una función. Alguien dice que no es. ¿Cuál es la razón de ser para poder definir una función? La razón de ser para poder definir una función es la primera condición. Dice que todos los elementos del conjunto de partida, todos los elementos del conjunto de partida estén relacionados con los del conjunto de llegada. Primera condición, ¿verdad? La primera, que todos los de el conjunto de partida estén relacionados con los del conjunto de llegada. Según eso, entonces yo podría decir acá que aquí tengo una cantidad y voy a decir los grafos. ¿Qué son los grafos? Las parejas que yo puedo organizar. ¿Cuál sería la primera? 1 con A. La segunda pareja, 2 con B. La tercera pareja, 3 con C. La siguiente pareja, 4 con C. En el diagrama sagital, ¿qué observo? Dice, todos los de A, todos los del conjunto A están relacionados con los del conjunto de llegada. El 1 está relacionado, el 2 está relacionado, el 3 y el 4. Primera condición se cumple, ¿verdad? La segunda condición es de que cada elemento del conjunto de partida tenga una pareja y solo una pareja. ¿De acuerdo? Que tenga una pareja y solo una pareja. O sea que el 1 con el A está bien, el 2 con el B está bien, el 3 con el C está bien y el 4 con el C también está bien. O sea que esto me define en que efectivamente esto sí es una función. ¿De acuerdo? Le aclaro algo. Resulta, voy a modificar aquí el gráfico. Resulta que de pronto pude haber dicho en que de este mismo 3 me hubiera salido esta para acá. Entonces encontraría que del conjunto de partida la primera condición se me cumple. Todos los del conjunto de partida A están relacionados. No me queda ninguno sin relacionar, no me queda ninguno suelto. Ahí está una condición. Pero ¿qué pasa? La segunda condición me dice que los elementos del conjunto de partida solo deben tener una pareja. Resulta que este número 3 tiene dos parejas. Tiene a B y también tiene a C. Por esto no es una función, porque acá el señor 3 tiene dos imágenes. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el concepto de lo que es una función. Por eso en el trabajo que les dije que desarrollaran y que lo deben entregar, ¿cuándo es?
hoy. Entonces, ahí aparecen muchas cositas. En ese trabajo, por ejemplo, aparece algo así. Y yo digo, acá tengo esto, y qué ocurre en este, voy a decir, aquí tengo un gráfico A, acá tengo un gráfico B, y voy a plantear acá lo contrario, tengo 2 puntos, acá tengo 1, acá tengo un gráfico C, y voy a plantear acá que tengo la forma de relacionar 1, 2 y 3, y acá tengo también 1, 2 y 3, y voy a plantear lo siguiente. Primero voy a relacionar este elemento así, para que usted me diga si es o no es una función. Lo voy a relacionar así, para que igualmente usted vea si hay alguna diferencia entre los dos y me diga cuál de ellos es función. O voy a relacionar este con este con este, y me digan si cuál de esos tres me cumple con la condición de ser una función. El B. Listo, esto es una función. Este tiene 2 imágenes, tiene 2 parejas. Este elemento tiene 2 parejas. Entonces esto no es una función. Este elemento, aquí a este conjunto, al conjunto de partida le faltó un elemento por relacionarse. Entonces no me cumplió la primera condición, que todos los del conjunto de partida estén relacionados. ¿De acuerdo? Entonces este tampoco es una función, solo me cumple este que tengo acá. Muchachos, si a mí me dijeran que revisara gráficas, porque no solamente me van a dar los datos estadísticos, me pueden dar gráficas. Entonces, por ejemplo, si me dijeran, oiga, revise en la gráfica qué pasa con y igual 3. ¿Cuál es la gráfica de y igual 3 y cuál es la gráfica de x igual 3? ¿Cuál de las dos es función? Entonces, mira que aquí no me habla de x, y. Y aquí tampoco me habla de x, y. Solo me dice grafique y igual a 3 y x igual a 3 en un sistema de coordenadas. Entonces, me vengo acá a un sistema de coordenadas y digo acá, este es mi eje de las x y este es mi eje de las y. Y dice que y vale 3. Ah, y vale 3. Entonces tengo acá 1, 2 y 3. Listo. Por ahí, por ese punto, yo voy a trazar mi gráfica. Y esta es la gráfica de la función o de la relación y igual a 3, porque todavía no hemos mirado si realmente eso sea o no sea una función. La otra gráfica me dice que en un sistema de coordenadas también, acá tengo mi eje de las x, aquí tengo mi eje de las y me dice que x vale 3. Ah, x vale 3. Listo, voy a mirar. 1, 2 y 3. Cuando x vale 3. Entonces la gráfica cuando x vale 3, pues sería esta, ¿cierto? Y entonces esta es x igual a 3. Hay una gran diferencia entre las dos gráficas, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre las dos gráficas. ¿Cuál de las dos sería una función para ustedes? Les di una clave la semana pasada. Les dije que para poder saber, lo que yo tengo que hacer es trazar una línea perpendicular al eje de las x que me corte la gráfica. En cualquier punto. No, es función. ¿Cuál, perdón? La segunda, La segunda, bueno, vamos a mirarla. Entonces, mira, dice que trace una línea que sea perpendicular al eje de las x en cualquier punto. Pues yo voy a decir, por ejemplo, bueno, la voy a trazar por aquí. Esto es como si yo dijera, por ejemplo, cuando x vale 3, entonces y valdría 3. Para un valor de x, encuentro solo una imagen de y. Y si de pronto alguien dice, profe, ¿y si la hubiera trazado por acá? Ah, entonces es como si yo mentalmente dijera, cuando x vale menos 2, pues y valdría también 3. Ah, o sea que cada que yo trace una línea perpendicular encuentro que para ese valor de x solamente existe una imagen, ¿verdad? Para cada valor de x solo hay una imagen.
O sea que puedo hacer una relación entre X y Y, ¿cierto? Y como encuentro que solo tiene una imagen, entonces yo puedo decir, ah, o sea que esto sí es una función, ¿de acuerdo? Pero cuando yo me vengo para acá, a esta, y le trazo una línea vertical al eje de las X que me corte, entonces, pues la línea vertical pasaría por encima de mi gráfica, ¿verdad? Que me forme acá un ángulo de 90 grados porque me debe caer perpendicular. ¿Y qué encuentro? Que cuando X vale 3, pues Y vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, vale infinito, y vale menos 1, menos 2, menos 3, o sea, tiene muchísimas imágenes, ¿cierto? Y debe tener una imagen. Entonces quiere decir que esta gráfica no es función. ¿Me explico? Entonces, para que tengan en cuenta, muchachos, si a mí me dijeran, por ejemplo, otra gráfica, si a mí me hablaran de otra gráfica, cualquiera, y me dijeran, por ejemplo, acá tengo mi eje de coordenadas XY, acá tengo mi eje de coordenadas XY, y digo, aquí tengo mi eje de las X, mi eje de las Y, y de pronto yo digo, bueno, y la gráfica que tengo acá, pues viene siendo, digamos, como algo así. ¿Cómo hago para saber si es una función? Pues sencillamente en un punto determinado yo trazo una línea vertical. Se me corte al eje de las X. Y encuentro que cuando X vale tanto, Y tendría acá un punto. Acá hay otro punto, van 2, y acá hay otro punto, van 3. O sea que cuando este valor de X tiene un valor determinado, Y tendría 3 imágenes. Tiene más de una imagen. Entonces ya no es función. ¿De acuerdo? Ya no es función. Debe tener solo un punto de corte. Entonces ya no es función. Si a mí me dijeran que tengo un sistema de coordenadas y tengo una parábola, que vaya de esta forma, entonces encuentro que en cualquier punto de la parábola, pues yo hago el corte. Y yo digo, cuando X vale tanto, Y vale tanto, tiene una sola imagen. Y si la corto por acá, igual, cuando X vale menos tanto, Y vale tanto. Entonces quiere decir que esto sí es una función. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una parábola sobre el eje de las X? Entonces ahí viene otra situación para analizar. Cuando abre sobre el eje de las X, entonces ocurre en que yo trazo una línea perpendicular acá y encuentro que cuando X vale tanto, entonces Y tiene un valor positivo acá y tiene otro valor negativo acá. O sea que esto es como si yo dijera una gráfica así. Cuando X vale tanto, Y tiene 2 imágenes. Entonces la gráfica me quedaría así. Entonces, por eso esto no es una función. ¿Me explico, muchachos? Entonces, con eso espero poder arrancar lo que vamos a continuar en la clase de hoy. Ya hemos definido qué es una función, ¿cierto? Ahora, siguiendo la guía que les envié la semana pasada, ahí hablo de una clase de funciones. Y arranco definiendo el concepto de lo que es una función inyectiva. Una función inyectiva. Y la función inyectiva es la que uno llama unívoca o 1 a 1. Entonces, en la definición dice que cada elemento del rango de la función es el asociado de un único elemento del dominio. Cada elemento del rango, ¿cuál es el rango? Este es el dominio y este es el rango. Recuerden, este siempre será el dominio, este siempre será el codominio. Y en el codominio encuentro yo el rango. ¿Y qué viene siendo el rango?
los elementos del codominio que están relacionados con los elementos del dominio. Y les doy ahí un ejemplo y digo que este es el conjunto X mayúscula, este es el conjunto Y mayúscula, o sea, tengo el sistema de coordenadas X, Y y trato de ir de aquí para allá para mirar qué tipo de función es. Y estoy tratando de definir lo que es una función inyectiva. Y en el gráfico le apunto acá y le digo que tengo tres elementos en el dominio, que serían los elementos A, B y C, y que tengo unos elementos en el codominio que se llaman para nosotros M y N. Entonces acá tengo los elementos M y N. Y digo que A está relacionado con M, que B está relacionado con M también. En la gráfica que les presento está así. Y digo que esto es una función, primero porque cada uno de los elementos del conjunto de partida está relacionado. O sea, todos los elementos del dominio tienen una imagen. Ya con eso defino en que esto es una función. El codominio, ¿qué viene siendo? Pues Mn. Y me coincide también que es el mismo rango, porque todos los elementos de acá están relacionados. Pero ¿qué me dice la definición de una función inyectiva? Que todos los elementos del rango, dice la definición, están relacionados por una vez con los elementos del conjunto de partida. Y resulta de que este señor tiene dos. ¿Qué puedo decir entonces? Que esto no es una función inyectiva. Es lo que les estoy presentando allá en el ejemplo. Entonces, vamos a revisar otro ejemplo para mirar si corresponde o no corresponde a una función inyectiva. Y planteo de dos conjuntos, X y Y. Y dice que el conjunto X está definido por los elementos, 1, 2, 3. Y digo que acá tengo dado los conjuntos X igual a 1, 2, 3 y al conjunto y al conjunto Y igual a los elementos A, B, C y D. ¿De acuerdo? Así está el ejercicio. Dice, digamos si la siguiente relación es una función y me la define así. F igual a los grafos definidos como 1,A, 2,B y 3,C. Y me dice, digamos si la siguiente relación es una función. En caso de serlo, digamos si es inyectiva. Así está la solicitud del ejercicio. Ayuden a darle buenas noches a Arroyo. Luego después de que ya servimos el almuerzo. Y si se corta hay que volver a ingresar. Nos quedan solo 7 minutos para salir y nuevamente retornamos. Entonces, me dice que dada la función expresada acá, partiendo de los conjuntos X igual a 1, 2, 3 y Y igual a A, B, C, D, primero corrobore si esto es una función. ¿Cómo lo puedo corroborar? Mediante el diagrama sagital, ¿cierto? Y digo que este es el conjunto X, este es el conjunto Y voy de aquí para allá. Y dice que los elementos del conjunto X son 1, 2 y 3. Acá está. 1, 2 y 3. Estos son los elementos del dominio. Y los elementos del codominio pues serían A, B, C y D. Y luego me dicen los grafos, que el 1 está relacionado con el A. El 2 está relacionado con el B. El 3 está relacionado con el C. Pregunto, ¿esto es una función?
¿Qué dice, muchachos? Señor. Si es una función. No me importa que en el codominio me sobren elementos. Lo que me interesa es que en el dominio todos los elementos del conjunto de partida estén relacionados por una vez. Entonces todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. Con eso yo digo, eso es una función. Y me pregunta, ¿cuál es el dominio entonces de la función? ¿Cuál es el dominio de la función? Pues el dominio de la función sería 1, 2, 3. Y si a alguno le dio pereza, pues sencillamente dice es igual al conjunto X. Porque están todos los elementos del conjunto X que forman parte del dominio. ¿Cuál es el codominio? Pues el codominio de la función son todos los elementos del conjunto de llegada, que sería acá A, B, C y D, ¿cierto? ¿Y cuál sería entonces el rango? El rango de la función serían los elementos del codominio que están relacionados, que serían acá el A, el B y el C. ¿De acuerdo? ¿Y qué me dice la definición para que sea una función inyectiva? Que los elementos del rango estén relacionados con los elementos del conjunto de partida por una vez. Entonces, el A está relacionado con el 1 una vez, el B está relacionado con el 2 una vez y el C está relacionado con el 3 una vez. Luego, entonces, con esto yo puedo decir de que realmente es una función inyectiva. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, no me importa que acá me sobren. Lo que me interesa es que los que me define el rango, que son los que están relacionados, tengan una sola imagen. En el ejercicio pasado, de un punto de estos salían dos. Me definía, o más bien, de un punto de esto me relacionaba con un elemento de acá. El 1 con el A, el 2 con el A. O sea que el rango A tenía dos elementos y ya con eso no me cumple con la condición de ser inyectiva. Y se la coloco acá, 1 a 1, para que quede más claro. O sea que cada elemento de acá está relacionado una vez con los elementos del conjunto de partida. Ese es el concepto de una función inyectiva. Y igual a x al cuadrado más 1. Me dice, revise si esta función real corresponde o no corresponde a una función inyectiva. ¿Qué haríamos entonces? Pues sencillo, muchachos, hacer la gráfica, no hay otra, nos toca hacer la gráfica. Entonces, para graficar, recuerden que establecemos acá unos valores. Y yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿Qué pasa cuando x vale 1? ¿Qué pasa cuando x vale, qué digo yo acá? Menos 1. Cuando x vale 2. Cuando x vale menos 2. Vamos a ver, ¿qué pasa con eso? Positivos y negativos. Cuando x vale 0, entonces y vale 1. Listo. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, más 1 me daría 2, o sea que y vale 2. Cuando x vale menos 1, entonces menos 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2. Mira que ya encontré acá que para 1 y para menos 2, acá tengo dos imágenes. La misma imagen para 2. Ya con eso ya puedo decir que no se me cumple, pero vamos a mirarlo. Cuando x vale 2, me daría 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Cuando x vale menos 2 al cuadrado me da 4 positivo más 1, me da 5. Listo. Vamos a graficarla. Entonces me voy al sistema de coordenadas. Y digo acá, en mi sistema de coordenadas, tengo acá los valores de X y Y. Y entonces dice, cuando X vale 0, Y vale 1. Cuando X vale 0, Y vale 1. Entonces está por acá. Cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 1, entonces Y vale 2. Listo, entonces estaría por aquí. Cuando X vale menos 1, Y vale
2. Cuando x vale menos 1, entonces y vale 2 aquí. Cuando x vale 2, y vale 5. Cuando x vale 2, y vale 5. 3, 4, 5. Entonces estaría por aquí. Cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 2, llevaría 5. Entonces me vengo por acá. Listo, ¿cómo va esa gráfica? Pues entonces la gráfica va así. Una parábola, ¿cierto? Resulta que la gráfica me dio así. O sea, yo ya sé que por el método práctico, yo lo que hago para saber si esto es o no es función, es trazar una línea vertical al eje de las X y encontraría que cuando trace una línea vertical, por ejemplo, cuando la paso por acá mismo, digo que cuando X vale 2, encuentro este, o sea, para cada valor de X solamente encuentro que sobre el eje de la Y me corta la gráfica en un solo punto. Ya eso es una función. Pero ¿qué pasa para saber si es o no es una función inyectiva? ¿Qué me dice la guía? Me dice que debo trazar una línea paralela al eje de las X que atraviese la gráfica. Una línea paralela al eje de las X que me atraviese la gráfica. Entonces yo, por ejemplo, la paso por acá. Esta línea es paralela al eje de las X. Y encuentro que sobre el eje de las X, acá hay un punto de corte y acá hay otro punto de corte. O sea que tiene dos imágenes, ¿verdad? Aquí veo que la curva me tiene sobre Y, sobre este punto Y, encuentro que hay dos imágenes. Con eso yo ya determino en que esto no es una función, inyectiva. ¿De acuerdo? No es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque al trazar mi línea paralela encuentro que se me corta en dos puntos. ¿Cuando qué? Cuando Y vale tanto, acá hay dos puntos, ¿verdad? Dos puntos. Y esos dos puntos me determinan entonces en que hay dos imágenes, ¿verdad? Sobre el mismo valor de Y. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá tengo dos valores idénticos para estos valores de X. Entonces, con eso defino ya que eso no es una función inyectiva, ¿cierto? Y igual a X más 3. Acá tengo una ecuación de primer grado con dos incógnitas, ¿verdad? De primer grado con dos incógnitas. Ya sé que eso es una línea recta. O sea que con eso yo deduzco que sí es una función inyectiva. Pero, grafiquémosla. Digamos acá X y Y. Es más, yo les había dicho a ustedes que cuando esto ocurría yo me hacía dos preguntas, porque como se trata de una línea recta la consigo con una regla uniendo dos puntos. ¿Y cuáles eran esos dos puntos? Recuerden, muchachos, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y lo contrario, cuando Y vale 0, entonces, ¿cuánto vale X? O sea que aquí tengo un punto 1 que viene siendo 0, y tengo que averiguar el valor de la Y. Y en este punto 2 tengo el valor de la Y, pero tengo que averiguar el valor de la X. Y con eso no tengo por qué ponerme a darle tantos valores a X y Y. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto es una ecuación de primer grado, ¿verdad? Y la gráfica de una ecuación de primer grado es una línea recta. Entonces, ¿qué digo acá? Cuando X vale 0, pues Y vale 3. Y en la segunda dice, cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Entonces este señor que está positivo lo paso para acá negativo, o sea que X me vale menos 3. Entonces X me vale menos 3. Listo, con eso armo mi gráfica. Entonces digo acá, tengo mi sistema de coordenadas sobre el eje de las X, y digo acá tengo X y aquí tengo Y, ¿cierto? X y Y. Y entonces, ¿qué encuentro con X y Y? Dice acá, el primer punto, 0,3.
Entonces 0 para x, 3 para y, 1, 2 y 3. Aquí está el punto 1. Acá tengo mi punto 1. El punto 2 dice menos 3, 0. Menos 3 para x, 1, 2, 3, menos 3 para x. Entonces acá tengo el punto 3, acá tengo menos 3, aquí tengo mi punto 2. Y entonces, como sé que es una ecuación de primer grado, pues lo que yo hago es sencillamente unir esos dos puntos mediante una línea recta. Y esta es la gráfica de y igual x más 3. Y entonces dice la teoría que para saber si es o no es una función inyectiva, debo trazar una línea paralela al eje de las x. Y cuando trazo esa línea paralela al eje de las x, veo que la cortan en un solo punto. O sea que es 1, 1. Entonces, como es 1, 1, o sea, para cada punto de x solo tiene una imagen, entonces puedo decir como conclusión que sí es una función inyectiva. ¿De acuerdo? O 1 a 1, me dice. Unívoca o 1 a 1. Ese es el concepto, muchachos, de una función inyectiva. Función sobreyectiva. Una función sobreyectiva. Y esto se define como también se define en matemática como una biyección. Como una biyección. Esto es una biyección. O únicamente sobre. ¿Qué es una función sobreyectiva? Una función sobreyectiva viene siendo aquella cuando todos los elementos del codominio están relacionados con los del dominio. ¿Cómo es eso? Pues imagínense ustedes que yo tengo aquí un diagrama sagital así. Y digo que este es el conjunto X, que este es el conjunto Y, y que voy de aquí para allá, mi eje de las X, mi eje de las Y que acá tengo estos elementos que se llaman para mí, por ejemplo, 1, 2, 3. O sea que digo que el conjunto X tiene por elemento los valores 1, 2, 3. Y que el conjunto Y tiene por elemento los valores que decimos acá. Por ejemplo, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué me dice? Para que sea una sobreyectiva. Me dice que todos los elementos del codominio, ¿cuál es el codominio? 4, 5, 6. Que todos los elementos del codominio están relacionados. Ninguno de acá me sobra. O sea, el codominio de la función debe ser igual al rango de la función. Ningún elemento acá del codominio me puede sobrar. O sea, encuentro que para que sea función, ya por definición, todo el dominio debe estar relacionado. Pero ahora añado algo más. Para que sea sobreyectiva la función, todo el codominio debe ser igual al rango. O sea, que el rango debe estar relacionado con algún elemento del conjunto de partida. Y veo que el 4 está relacionado con el 1, el 5 está relacionado con el 2 y el 6 está relacionado con el 3 una sola vez. Entonces, esto quiere decir que aquí hay una función sobreyectiva. ¿Qué diferencia había con la otra? Que aquí podía haber un elemento 7, ¿verdad? Que no estuviera relacionado. Y entonces sería acá una biyección, ¿verdad? Pero para que me cumpla ser sobreyectiva, me debe cumplir también con otro elemento más. Y es que todos los elementos están relacionados. O sea que, ¿qué puedo también concluir? Que una función sobreyectiva también al tiempo es una función biyectiva, ¿de acuerdo? Porque me reúne las dos. Si yo tengo
una función, digo aquí, dada f de x y g de x, yo puedo definir el concepto de función suma cuando hago una operación entre la propuesta que me está dando el enunciado. O sea que la función suma de entre estas dos yo voy a definirla como hx, y digo que la función suma hx sería igual a f de x más g de x. Y así hago con todas las operaciones. Y digo que la función producto, pues también viene siendo igual. Y digo que acá tengo mi resultado de la función producto h de x, que sencillamente sería el multiplicar a la propuesta que me da el enunciado, f de x y g de x. Y la función cociente también me daría un valor resultado h de x, que sería el definir la división f de x sobre g de x, haciendo el caso particular en que este valor g de x debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar con la división por 0. ¿De acuerdo? Siempre en la matemática uno hace esa salvedad. Y luego viene otra que se conoce con el nombre de función compuesta. Función compuesta. Y esa función compuesta me daría también como el resultado que h de x sería igual a f de la composición con g de x. Dado f de x igual a x al cuadrado más 1 y g de x igual a x más 4, creo que es x más 4, me dice el ejercicio. Encontremos las funciones suma, producto, cociente y función compuesta de los mismos. Dice, ahí es la función suma con estos dos enunciados. Ahí es la función suma con estos dos enunciados. Entonces yo puedo decir que la función suma sería h de x, sería igual, dice que es f de x más g de x. Así me dice la fórmula, f de x más g de x. Esa es la función suma. Entonces yo reemplazo valores y digo que h de x sería igual a la función f de x. Pero ¿cuánto vale la función? Vale x al cuadrado más 1. Dice más g de x. Pero ¿cuánto vale g de x? Vale x más 4. Aquí está, f de x más g de x. Entonces, h de x, ¿a qué sería igual? Pues a x al cuadrado más 1. Todo está antecedido del signo positivo, me queda igual. ¿Qué encuentro acá? Pues que me quedaría x al cuadrado más x, que no lo puedo sumar, 1 más 4 más 5. Ahí está. Si aquí me hubiera dicho menos, pues sencillamente aquí sería menos. Porque en el álgebra la suma o la resta no tienen diferencia. ¿Verdad? Las fórmulas no tienen diferencia, son las mismas. Solo que al reemplazar, entonces trabajo con el signo que me está diciendo la operación. Listo, ahí tengo la operación suma. Igual yo puedo hacer la operación producto. ¿Y qué es la operación del producto? Pues sencillamente multiplicar estos dos señores. Entonces diría que h de x sería igual a f de x por g de x. Y listo. Entonces h de x sería igual a f de x, que me vale x al cuadrado más 1, multiplicado por g de x, que me vale x más 4. Acá tengo entonces una multiplicación
lo puedo hacer como la propiedad distributiva, o sea, multiplico este señor por cada uno de estos dos y luego este por cada uno de estos dos. Y digo x al cuadrado por x, me daría x a la 3. Y digo acá más x al cuadrado por 4, me daría 4x. Y ahora sigo con este, más 1 por x, me daría x, más por más me da más, 1 por 4 me daría 4. No, O sea, no es 4x a la 2. a x al cuadrado por x me daría x a la 3. X al cuadrado por 4 me da 4x a la 2. Menos mal que acá tengo secretario que me ayuda. Y luego sí sigue acá la multiplicación de este, 1 por x y 1 por 4. Listo. Entonces, ¿qué me quedó acá? Me queda x al cubo más 4x a la 2 más x más 4. O sea, no puedo hacerle absolutamente más nada porque no puedo, aquí no puedo simplificar términos semejantes, me queda igual. Si me hablara de el cociente, muchachos, si me hablara del cociente, entonces sería sobre la división. O sea que h de x sería igual a, ¿qué digo yo acá? A x al cuadrado más 1 sobre x más 4. Haciendo la salvedad en que x debe ser diferente de menos 4. ¿Por qué? Porque yo hago que esto de acá abajo, x más 4, sea igual a 0. Y despejo este valor 4, lo paso por allá, me quedaría que x es igual a menos 4. Si este señor lo reemplazo aquí, ¿qué me daría? Me daría menos 4 más 4. Y menos 4 más 4 es lo mismo que decir 4 menos 4 me daría 0. Y aquí abajo no me puede dar 0. ¿De acuerdo? Entonces es todos los números teniendo en cuenta en que la respuesta debe ser igual acá a diferente de menos 4. X debe ser diferente de menos 4. Porque si aquí fuera menos 4, entonces aquí abajo al reemplazar me daría 0. Entonces es el cuidado que vamos a tener ahí. H de x es igual a f de g de x, ¿verdad? Esa es la función compuesta. O sea que h de x, recuerde que f de x en la propuesta vale x al cuadrado más 1 y que g de x en el enunciado dice que es x más 4. Dice que esto que tengo acá está elevado a este señor al cuadrado. O sea que tuvimos que decir que f de la g de x, este señor está elevado al cuadrado. O sea que h de x sería igual, h de x sería igual al valor de la x. Al valor de la x que tiene g de x. Mira que estoy partiendo de este señor g de x y debo incluir acá este señor de acá. Y la función f, el patrón es x al cuadrado más 1. Y dentro de la función f es que estoy incluyendo la función g de x. O sea que el valor de g de x es el que debo incluir aquí. Y el valor de g de x me vale x más 4. X más 4. Ya terminé de reemplazar lo que me vale g de x en cada vez que aparezca aquí el valor de la x. Pero esta x está elevada al cuadrado y esto es más 1. Así sí es el valor de h de x. Qué pena, yo estaba tomando aquí lo contrario. Aquí estoy hablando de la función f y la función f es el patrón x al cuadrado más 1. Es esta. ¿De acuerdo? De la función f. Y en la función f voy a incluir los valores de g de x. O sea que cada vez que aparezca la variable x, yo la reemplazo por el valor de g de x. Aquí, pues sencillo hacerlo acá. ¿Y qué me daría? Que h de x sería desarrollar el cuadrado de este binomio, que sería el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto que me daría 2 por 4, 8x, más el cuadrado de la segunda que sería 16, más 1,
O sea que esto me dio x al cuadrado más 8x y 16 más 1, 17. Si me hubiera dicho que f de x sería igual a x a la 3 más 4x menos 2 y este fuera el valor de g de x, entonces h de x, ¿a qué sería igual? A este patrón inicial, ¿verdad? A este patrón inicial, solo que donde aparezca la variable x, aquí decía que era 4x, donde aparece la variable x, lo reemplazo por el valor de f de x. Entonces, donde está x, pues ahora me vale x más 4 al cubo más 4 veces el valor de la x, que ahora me vale g de x. O sea, x más 4 y termino con este señor de acá, menos 2. Desarrollo el binomio, acá multiplico y de una vez elimino términos semejantes y ahí está. Cuando uno revisa la gráfica del seno, uno dice, pues sencillamente parte de un círculo unitario, que la idea para que ustedes me entiendan es como si yo cogiera al círculo y lo partiera por acá y lo estirara. Y cuando uno lo estira, entonces se encuentra que de aquí a aquí hay 180 grados, o sea, que de aquí a acá, por ejemplo, hay 180 grados que corresponde al valor de 2pi radianes, o más bien al valor de pi radianes, y acá tengo 2pi radianes. ¿Recuerdan cómo se hace para convertir radianes a grados? ¿Se acuerdan cómo es la fórmula de la longitud de la circunferencia? Saquémoslo de ahí. ¿Cuál es la fórmula de longitud de circunferencia? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Sí, señor. Pi por radio al cuadrado. Gracias, Álvaro. ¿Y cuál es la fórmula de la longitud? 2 por pi por radio. 2pi radio. Listo. Y yo voy a decir acá, 2pi radio. Listo. Entonces, en vez de radio, voy a decir 2pi radianes. Es como si yo hubiera cogido estos grados y los hubiera convertido aquí en radianes. Y 2pi radianes equivalen entonces ¿a qué? A 360 grados, muchachos, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque desenrollé toda la circunferencia que tiene 360 grados y me voy a olvidar aquí de esta L. Y yo voy a decir que, bueno, pero esto yo lo puedo simplificar, le puedo sacar mitad acá y mitad acá. O sea que voy a decir que pi radianes equivalen a 180 grados. Mira, yo ya saqué la fórmula ahí. Entonces yo puedo plantear muchas cosas. Por ejemplo, oiga, ¿y 90 grados cuántos radianes son? Entonces yo digo acá, multiplico en cruz y el número que en la cruz aparece multiplicando a la x pasa a dividir. O sea que x será igual y pasa a dividir 180. Y arriba, ¿qué me queda? 90pi. Y puedo simplificar 0 con 0, novena de 9, 1 y novena de 18, 2. O sea que x es igual a ¿qué? A pi medios radianes. O sea que 90 grados son pi medios radianes. Entonces puedo decir aquí tengo la mitad, pi medios radianes. Y puedo decir aquí que para 270, aquí tengo 90, 180, 270 grados. Entonces sería 3 pi medios radianes. Miren cómo juega uno con las cosas, ¿verdad? O sea que yo puedo plantear acá una serie de cuadrículas y puedo decir, bueno, este viene así y este señor viene así. Y entonces, ¿qué más observo? Aquí voy a formar un cuadrante, me viene aquí voy a hacer otro corte, me viene acá, aquí viene otro corte, me viene acá, y aquí viene otro corte, me viene acá. Listo. Y entonces, yo recuerdo que para el radio unitario la circunferencia tiene por radio 1.
¿Y alguno de ustedes se acuerda cuánto vale el coseno de 1 grado o de 0 grados? El coseno de 0 grados. ¿A qué es igual coseno, muchachos? ¿A qué es igual coseno? ¿Cateto qué? ¿A qué es igual el coseno? En un triángulo rectángulo, yo voy a decir que esto es un triángulo ABC. Este señor se llama A, este señor se llama B y este señor se llama C. Aquí tengo un ángulo de 90 grados y yo voy a decir que el coseno de A es igual al cateto que, ¿cómo se llama este cateto que me queda pegado al ángulo que estoy analizando? Coseno de A sería cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Resulta que en el eje de las X, el cateto adyacente viene siendo este señor de acá. Este sería el valor de la X. Y este señor viene siendo el valor de la Y. Para 0 grados no hay abertura. La hipotenusa siempre es el radio. Encuentro que el coseno de 0 grados viene siendo igual a X sobre R, cateto adyacente sobre hipotenusa. X vale 1 y Y vale 1. O sea que ya encuentro que el coseno para 0 grados me vale 1. O sea que arranca la gráfica desde acá. ¿Listo? ¿Y qué me dice entonces para 90 grados? El coseno de 90 grados, en 90 grados, mire lo que pasó acá, ya X vale 0, sobre el radio, que siempre vale 1, y 0 sobre 1 me vale 0, o sea, en 90 grados vale 0. ¿Por qué? Porque 90 grados vale pi medios, que lo acabamos de hacer. Y así mismo, yo sigo graficando, encuentro aquí que mi gráfica del coseno viene siendo así. ¿Sí o no, muchachos? Oscila entre ¿qué? Entre 1 y menos 1. Y según esa gráfica, lo que hay así se llama rango, porque el eje de Y, de la Y es el que me determina el rango. Recuerden que este es el eje de las X y este que hay para acá es el eje de las Y. Si me preguntara por el rango, entonces yo diría entre 1 y menos 1. ¿Sí o no? Incluido el 1, incluido el menos 1. O sea que el rango de este gráfico, el rango de esta función estaría en el intervalo entre 1 y menos 1. Perdón, lo contrario, ¿no? Porque menos 1 viene abajo. Menos 1 y 1. ¿Y el codominio qué viene siendo? Pues yo veo que son todos los reales. O sea que el dominio de esta función es que vienen siendo todos los reales. ¿Sí ve? ¿Para qué sirve el concepto de función, muchachos? Si me preguntara por la gráfica del seno, entonces es lo contrario. Entonces, ¿qué es el seno? El seno es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo me vengo acá y hago mi análisis, porque eso se me olvida. Entonces digo, el seno de 0 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. En 0 grados no hay abertura sobre Y, o sea que este vale 0 sobre 1. En 0 grados vale 0, o sea que el punto de partida es aquí. En 90 grados, el seno de 90 grados, ¿qué pasa con el seno de 90 grados? Dice que es Y, en 90 grados Y vale 1, y el radio siempre vale 1, y siempre será el radio positivo, y 1 sobre 1 es 1, o sea, en 90 grados vale 1.
en 90 grados vale 1, o sea que está por acá. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica del seno sería así.